Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto para nosotros recibirlos una vez más en este su podcast Sentencias en Confianza. Hoy les traemos una sentencia pues que nos pareció de sumo interés y acorde a estos nuevos tiempos que estamos viviendo en los que la tecnología está evolucionando ampliamente y en los que la inteligencia artificial pues es un tema que está en muchas áreas y aspectos de la vida. Primero, bueno, antes de comenzar, queremos invitarlos a que sigan a nuestro podcast hermano de Culiche Chilango, El Derecho Nos Une, así como toda la oferta educativa del Colegio Comprender, que pues como hemos venido reiterando en diversos episodios, es de sumo interés. Bueno, ahorita le voy a dar la palabra a Bere para que nos explique sobre los antecedentes y un contexto mucho más amplio de esta sentencia que traemos hoy, que como les digo, habla de inteligencia artificial, en la cual pues el actor pretendía que se le otorgara una credencial para votar con fotografía a una inteligencia artificial, denominada, bueno, en el derecho como identidad jurídica sintética. Así que pues le doy el uso de la voz a Bere. Bere, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Araí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por atendernos hoy también. Como dices, Araí, sí traemos una sentencia que también nos pareció interesante porque justo trata, como decías, Araí, del tema de novedad, ¿no? A ver, sí, la IA está en todos lados, es impresionante. Y bueno, la materia electoral pues no escapa de la propia inteligencia artificial. Entonces, pues hoy tenemos un caso en el que una persona justamente solicitó al INE, que es el Instituto Nacional Electoral, el reconocimiento de identidad por una parte y además la emisión de una credencial de elector para una inteligencia artificial, ¿no? Para un ente metahumano, hablan por ahí, personalidad sintética, un ente no humano, a una entidad no humana. Entonces, es interesante el estudio que se hace, Saray, porque pues llevó al análisis de lo que es la credencial para votar, la naturaleza del INE como institución, como instituto, qué papel desempeña en México y qué derechos garantiza, ¿no? Entonces, la decisión es importante y relevante por eso y pues nos lleva de la mano, ¿no? Me gustó mucho cómo hace su análisis la sala regional de Jalapa, que fue en este caso la que resolvió este caso, ¿no? Pero les voy a platicar un poquito de qué es lo que pasó. A grandes rasgos, pues un señor, una persona, acudió al INE que está en Veracruz, en Jalapa, y lo que solicitó fue dos cosas, ¿no? El reconocimiento de identidad de un metahumano, de una inteligencia artificial, y además que se le expidiera una credencial del lector. Esto pasó en diciembre de 2024, o sea, ayer, ¿no? O sea, hace poquitito. Eso lo solicité en diciembre del año pasado y en enero de 2025 el INE en Jalapa le dice, no, es infundado, no puedo expedirte esa credencial, es improcedente más bien le dice, y entonces pues no la expide. ¿Qué hace esta persona? Promueve un juicio ante la sala superior, me parece, en principio, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esta lo manda a la sala regional de Jalapa, que dice ella es la competente, ¿no? Entonces, una vez que asume la competencia esta sala, pues se aboca al análisis del caso de esta persona, pero antes de entrar como al análisis propiamente dicho y de los argumentos del actor, hace algo que me parece muy interesante en torno al interés jurídico, ¿no? Porque y me parece importante porque yo creo que es una cuestión que vamos a estar viendo en todos los juicios, no nada más en materia electoral, sino en todos, en los que intervengan o se pretenda dar una intervención a inteligencias artificiales que tiene que ver con el interés jurídico, ¿no? El interés jurídico, pues, es esa capacidad que tienen las personas de ir a reclamar un derecho, ¿no? Fundamentalmente es eso el interés jurídico. Entonces, cuando se le niega un reconocimiento de un derecho a una inteligencia artificial y va y la pelea a una persona humana, pues el primer cuestionamiento es
¿qué interés tienes tú si se le negó a un metahumano, por ejemplo, en este caso, o a una inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que le dice, lo que resuelve aquí el INE en principio es decir, bueno, pues es que ese es un argumento, digamos, circular en el que el presupuesto de interés jurídico o la afectación que existe es es precisamente el fondo o redunda en el fondo de la controversia y por lo tanto pues le voy a entrar, ¿no? Es así como supera ese primer planteamiento que te digo, yo creo que va a estar en todos los juicios, ¿no? O presente o va a estar en la cabeza de muchas personas, incluyéndonos, lo hemos platicado, el tema de interés jurídico, ¿no? Porque para ser alguien que puede reclamar o pedir que se les reconozca un derecho desconocido o que haya sido vulnerado, pues en principio tienes que ser persona, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Pero bueno, Saray, ¿por qué no nos compartes qué es lo que quería el señor, ¿no? ¿Cuál es la pretensión de este señor al acudir al INE con esta petición? ¿Qué es lo que, como punto de partida, ¿no? Claro, pues sí, una vez ya establecidos los antecedentes del caso, pues bueno, ahora vamos a platicar de qué es lo que exigía a través de este juicio el actor. Bueno, pues él en principio plantea que la autoridad responsable es omisiva en realizar el análisis y hacer una interpretación evolutiva, progresiva y funcional pues de todos estos avances tecnológicos y de que los derechos humanos también pueden ser aplicados a las personas, bueno, a estos entes, ¿no? Como decíamos, a metahumanos. Entonces él dice que toda la argumentación a base de la cual le negaron la identidad y la emisión de esta credencial de lector, pues están basadas en argumentos obsoletos, los cuales pues son contrarios a los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales dicen que una norma que es obsoleta y anacrónica, pues puede estimarse en desuso. Entonces, también en este sentido, para reforzar su argumento, él señala que en diversos países y estados en el ámbito mundial, pues han sido reconocidos los derechos a estas inteligencias artificiales y cita en específico dos casos, que es el de Emiratos Árabes Unidos, en el cual se le reconoció la calidad de ciudadano a un humanoide de nombre Sofía, así como que en Japón también se le otorgó dicha calidad a un chatbot denominado Shinuya Mirai. Continúa diciendo el actor que la autoridad responsable, pues obviamente no realizó una interpretación amplia, progresiva, evolutiva, violentando con ello la Constitución, la LEGIPE y también pues algunos artículos del Código Civil que ya reconocen, en los cuales se reconoce la personalidad jurídica y que sus argumentos son del siglo pasado y todas estas circunstancias de la tecnología en las cuales propiamente ya surge la figura de la inteligencia artificial, pues que son del siglo XXI, ¿no? Y que entonces toda esta normativa que pretende aplicarse para negarle el reconocimiento a su identidad, pues son obsoletas. Dice que la autoridad está viciada por un sesgo antropocéntrico, los cuales no le permiten darse cuenta de que más allá de ser una cosa, estos entes pueden ser tratados, dotárseles de una personalidad jurídica. Entonces, más allá de tratarlos como alguien o algo, pues debe de tratárselos como una persona, ¿no? Como ya lo habíamos, bueno, ya lo habías tú anticipado. También determina o señala el actor que la autoridad incurre en falacias argumentativas, violentando con ello el artículo primero de la Constitución, porque vulnera el principio de no regresividad, ya que recordemos que en el artículo primero se consagran los derechos humanos y se establece esta progresividad y esta amplitud de su protección por parte de las autoridades mexicanas. También señala que se violenta el artículo 34 constitucional porque en este se establece el otorgar derechos ciudadanos a las personas. Y señala también que el 41 constitucional ha sido violentada porque
violenta en el sentido de que no se le permite acceder a los derechos político-electorales a esta inteligencia artificial. Y bueno, considera que en este siglo se están surgiendo nuevas identidades, la era virtual está dando pie a muchos avances tecnológicos y que por tanto se le debe de reconocer esta identidad a la inteligencia artificial y considerarlos como metahumanos, ¿no? Porque están llevando a cabo procesos que les permiten intervenir o participar en la vida humana, de manera que también se les debe dar esa amplitud en su pues, defensa, dotarlos de derechos y por tanto, pues considera que con base en todos estos argumentos, el INE ha violentado pues, su esfera jurídica. Sí, justamente esos son como los argumentos que plantea. Y la sala regional del tribunal lo que empieza es, dice, bueno, pues ya tengo tus argumentos aquí, entonces te voy a empezar a contestar lo que creo que no tienes razón, ¿no? Le dicen, no, no, no tienes razón, creo que el INE te negó debidamente ese reconocimiento de identidad y le dice fundamentalmente porque no puede. El INE no tiene esas facultades, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de las razones que están detrás de esta consideración. Y todo el argumento, todos sus argumentos los construye a partir de dos ideas, o más bien, toda su justificación la hace a partir de dos conceptos o de dos argumentos, y uno de ellos es, por un lado, la identidad, el derecho de identidad de las personas, y por otro, las facultades del INE, lo que es el INE y lo que representa o para qué es una credencial para votar, ¿no? Que ahí en el mismo nombre que tiene ya te está diciendo mucho, ¿no? Entonces, empieza primero a hablar de lo que es el derecho de identidad de las personas. Y se basa en primer lugar en un concepto que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establece que es un conjunto de rasgos que caracterizan a la persona, ¿no? Eso es fundamentalmente la identidad. Y también ha sido definido como un reconocimiento jurídico y social de una persona que tiene la posibilidad de darte derechos y además generarte responsabilidades u obligaciones, ¿no? Eso es la identidad. Y entonces, con estas ideas en cuenta, pues ya podemos advertir que la identidad es la posibilidad de individualizar a una persona, ¿no? A partir de ciertos rasgos, a partir de ciertos aspectos. Luego también me gusta mucho que cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta Corte ha dicho que si bien no existe un concepto o de lo que es el derecho de la identidad de las personas, sí que puede obtenerse a partir de otros derechos, como es tener derecho al nombre, a una nacionalidad, ¿no? Entonces, todos estos derechos en conjunto dan la identidad de una persona, ¿no? Y es un derecho pues bien importante, que comprende a otros, como justo el derecho al nombre, ¿no? Porque son los que nos van a permitir, nos dan también un sentido de pertenencia, ¿no? A un estado, etcétera, ¿no? Y también, o sea, es un derecho muy importante. Y pues me gusta que también hace la reflexión de que si la falta del reconocimiento de la identidad a una persona, lo que puede implicar es que no cuente con una constancia legal de su existencia. Por eso es tan importante este derecho de la identidad, y esa constancia de existencia, pues es precisamente lo que le va a garantizar acceder a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que te piden como para que te inscribas a una escuela, ¿no? Un derecho, aunque ejerzas el derecho a la educación, pues que existas como persona, que estés identificado en un estado y que puedas acceder a la educación, ¿no? Es un ejemplo así dado, ¿no? Entonces, si no tienes ese reconocimiento, pues se te va a dificultar muchísimo acceder a este tipo de actividades que te garantizan el ejercicio de otros derechos humanos, ¿no? Por eso es tan importante el derecho a la identidad. En México este derecho está reconocido en el artículo 4 constitucional, que establece
que toda persona tiene derecho a una identidad, ahí está un reconocimiento, y en el artículo 29 también de la propia Constitución, que habla del derecho al nombre, ¿no? De todos los seres humanos. Y luego también ya, también se allega de información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha definido la identidad como el derecho de toda persona a ser uno mismo, ¿no? O sea, eso es lo que define. Pero si te fijas, o lo que tenemos aquí es todo es un derecho de identidad a personas físicas, ¿no? Y también, por supuesto, las morales, por una extensión, por una ficción legal, también hay ciertos parámetros que son aplicables a la hora de identificarlas en el ejercicio de derechos y obligaciones que van a tener este tipo de personas, ¿no? Eh, pero todo esto nos da para llegar a la idea de que pues, el derecho a la identidad implica un reconocimiento jurídico y social de una persona que va a tener, le va a permitir acceder a derechos, pero también va a ser objeto o más bien sujeto de responsabilidades. Entonces, con esta idea es con la que inicia, como que pone el énfasis en que la identidad, porque precisamente una de las cosas que pidió este señor fue que el INE le reconociera identidad a un metahumano, ¿no? Entonces ya define, a ver, la identidad es para las personas físicas, como lo acabamos de mencionar, y luego ya empieza a hablar de las facultades del INE para expedir una credencial para votar con fotografía, ¿no? Entonces, no sé, platícanos qué es lo que habla de eso, porque ese es el otro aspecto en el que se desenvuelve y desarrolla la justificación de la sala regional Saraí. Así es, justamente, a ver, comienza el tribunal diciendo, la sala regional diciendo, a ver, tengamos presente por principio de cuentas que el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo encargado constitucionalmente de organizar las elecciones federales, ¿no? Es decir, las elecciones de diputados, senadores, presidente de la República. Y ahora también del Poder Judicial, ¿no? Y también en coordinación con los institutos locales, pues organiza las elecciones del ámbito local. Bueno, partiendo de esto, y ante estas facultades que se le han otorgado, pues también tiene diversas atribuciones que son fundamentales en su tarea de organizar las elecciones. Entre ellas se encuentra pues el otorgar la credencial para votar a la ciudadanía mexicana, ¿no? Y esto es para ejercer y garantizar, más bien para garantizar el ejercicio del sufragio a todas las personas que solicitan dicha credencial de elector. Bueno, concatenado con esto, las personas para que puedan contar con una credencial para votar con fotografía tienen que solicitar su registro al padrón electoral. Esto es cuando acuden de manera física a los módulos de atención ciudadana en los cuales pues no nada más van y solicitan la credencial para votar, sino que con este trámite también acceden a estar registrados en el padrón electoral. En el padrón electoral están todas aquellas personas que han solicitado la credencial para votar con fotografía y derivado de esto surge el listado nominal de electores en el cual se encuentran registradas aquellas personas que ya cuentan con su credencial de elector, ¿no? Y que por ende pues ya pueden ejercer el derecho al voto. Bien, pues como ya había anticipado un poco, para poder contar con la credencial es necesario que todas las personas que estén interesadas en ella, pues acudan a los módulos de atención ciudadana y tienen que llenar de manera personal una solicitud y en el cual van a constar sus huellas dactilares y su firma. Y asimismo, pues tienen que, para poder acceder a la credencial, pues tienen que requisitar ciertas condiciones para su expedición, ¿no? Entonces, pues con todo esto, pues el padrón electoral, pues es aquella base registral en la cual pues se encuentran todas aquellas personas que tienen derecho al voto, son mayores de edad y que cuentan con estos requisitos de ciudadanía que están conservados en el artículo 34 constitucional. Y bueno, eh, debemos de tener presente que el padrón electoral está sometido a una regulación legal
garantista y está a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es parte del INE. Y bueno, pues como ya había también comentado, pues su función principal es garantizar el ejercicio del derecho al voto, así como también a través de todos estos mecanismos se consagran derechos como el voto pasivo y también el derecho de asociación, ¿no? Ahora bien, esto me pareció también muy importante que se pusiera, ¿no? Que se colocara en el contenido de esta sentencia, porque dicen que en México, pues a diferencia de muchos otros países, no contamos con una cédula de identificación oficial. No. Entonces, la credencial de elector ha hecho como las voces, la vez de esto, ¿no? O sea, es decir, no contamos con una cédula de identificación porque no ha sido regulada como tal en nuestro país. Sin embargo, el artículo cuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población publicado en el Diario Oficial el 22 de julio de 1992, se estableció que a falta de esta cédula de identificación, porque aparte el registro para conformar el registro poblacional se iba a alimentar o se señala en este decreto que se va a alimentar de la información que contenga el padrón electoral. Entonces dicen, bueno, a falta de esta cédula y mientras no se regule su expedición, bueno, pues vamos a hacer uso, se va a hacer uso de la credencial de lector como medio de identificación. Es por ello que muchas autoridades, tanto públicas como privadas, permiten que a través de la credencial para votar con fotografía podamos identificarnos para realizar diversos trámites en estos ámbitos. También otra cosa importante cabe mencionar aquí que para la emisión de la credencial de lector están establecidos diversos mecanismos que son ampliamente seguros, están sumamente verificados. De hecho, pues si alguna persona acude a un módulo de atención a tramitar esta credencial y acude una segunda vez, o sea, tienen sistemas que permiten detectar la duplicidad de huellas dactilares, así como la duplicidad en la identidad facial. Por tanto, pues es el INE quien está facultado para la expedición de esta credencial porque tiene esa función primordial de garantizar el ejercicio al voto, ¿no? Y es a través de la credencial de elector que nosotros como ciudadanos podemos ejercer dicho derecho. Esa credencial es la que nos permite acceder a ese derecho porque estamos en un listado nominal, porque estamos en el padrón electoral y por tanto es el instrumento a través del cual podemos ejercer este derecho. Pero también es cierto, bueno, que aquí en la sentencia, la segunda parte en la cual se analiza las facultades del INE, pues también se dice, a ver, el INE no tiene facultades para dotar de identidad ni a las personas físicas, ni mucho menos a las personas morales, y pues en consecuencia tampoco a los entes metahumanos como lo pretendía el actor. Entonces, señalan en la sentencia, regresémonos a que la labor fundamental del INE en México es garantizar los derechos político-electorales, ¿no? Como ya lo había mencionado, el derecho a votar, el derecho a ser votado, los derechos de asociación y afiliación. Esa es la función principal del INE. Por tanto, no está señalado en la legislación el dotar de identidad. Me pareció también muy interesante que se señale en esta sentencia que el INE no es quien otorga el reconocimiento o identidad de las personas, sino que únicamente le compete expedir la credencial de elector eh, para poder ejercer estos derechos, ¿no? Y que también pues está esta situación, esta circunstancia de que la credencial para votar es utilizada como medio de identificación general, pero que esto no quiere decir que el INE dé una identidad a los ciudadanos, no, sino que también es importante señalar aquí que para que
nosotros podamos acceder a la credencial para votar con fotografía, es necesario que nosotros le acreditemos nuestra identidad ante el INE, ¿no? ¿Cómo la acreditamos? Bueno, pues cuando acudimos a los módulos, para tramitar nuestra credencial de elector, se nos exigen ciertos requisitos para poder acceder a esta credencial, no, como son el acta de nacimiento o un documento expedido por las embajadas o los consulados mexicanos en los cuales se otorgue la nacionalidad mexicana por naturalización. También se exige un medio de identificación con fotografía, para que los funcionarios del módulo puedan constatar que esa persona que está solicitando la credencial de elector, pues es realmente, ¿no? Que coincidan todos los datos, tanto de identificación, pues facial, con los documentos que le están presentando. Entonces, refieren que no, a través de estos requisitos, nosotros tenemos que acreditar al INE que tenemos una identidad, que contamos con esa mayoría de edad para ejercer nuestros derechos político-electorales y que por tanto queremos acceder al listado nominal y al padrón electoral para poder hacer efectivos nuestros derechos. Entonces, por tanto, señalan, pues el INE no está otorgando una identidad, el INE no está facultado, no tiene esta facultad de otorgar identidad jurídica a ninguna persona, ningún ente, porque pues su función primordial pues es la de expedir únicamente la credencial de elector, pero pues esta no es que nos dé una identidad, ¿no? Nos da el derecho al voto y nada más, ¿no? Es una función de credencialización que requiere que nosotros presentemos ante la autoridad electoral pues las constancias que acrediten nuestra identidad y como ciudadanos, ¿no? Como personas. Entonces, todo esto nos da a entender que el INE pues no es la autoridad del Estado mexicano que sea responsable de dotarnos de identidad. Esto le corresponde a otra autoridad que, que es la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, dice, escapa del ámbito de la materia electoral el reconocimiento de esta identidad. Por ello, está totalmente acertado que se le haya negado el acceso a una credencial de elector y sobre todo, pues, que no se le haya dado un registro ni en el padrón electoral ni en el estado nominal, porque no estamos hablando de una persona que quiera acceder al ejercicio de sus derechos político-electorales, aunado a que pues el INE no puede excederse de sus facultades, ¿no? Es decir, la Constitución constriñe a esta autoridad a realizar ciertas actividades y el INE, contrario a lo que dice el actor, no está facultado para llevar a cabo o otorgar derechos más allá de lo que está previsto en la legislación, porque esto también significaría una incertidumbre, violentaría los artículos 14 y 16 de la Constitución al no tener seguridad jurídica de la actuación de esta autoridad como parte del Estado mexicano. Entonces dice, no le podemos exigir un actuar que vaya más allá de los límites que le permite la legislación. Y bueno, eso es lo que nos platica o nos señalan más bien en este análisis, lo cual pues me parece muy interesante porque pues muchas veces creemos, ¿no? O a veces nos surge la duda de por qué por qué estamos haciendo uso de la credencial de elector como medio de identificación. Bueno, pues ya vimos que es porque hay un decreto en el cual se señala que va a ser este instrumento el mecanismo de identificación general. También cabe resaltar que siempre y cuando haya un acuerdo entre el INE y las autoridades correspondientes para poder hacer uso de la credencial de elector como identificación. Exactamente, fíjate, qué interesante esto que nos dices, porque a lo mejor de ahí mismo venía la propia, en lo que se basó quien pidió este reconocimiento, pues ha de haber dicho, pues el INE es el que reconoce esas identidades porque expide estas credenciales, pero ya le explica, ¿no? A ver, el INE no.
porque este INE pues es solo un organismo que se encarga de organizar las elecciones federales y como parte de esto, pues emite una credencial que originalmente está pensada para que los ciudadanos, que son las personas físicas que son mayores de 18 años, pues ejerzan su derecho al voto, ¿no? Pero se ha convertido en un mecanismo de identificación ante la falta de regulación de una cédula de identificación nacional, como la tienen muchos otros países. Nosotros no tenemos eso. Entonces es reconocido, como nos has explicado súper bien, que la credencial para votar va a tener ese alcance de identificación, pero le deja muy claro que el INE no tiene esas facultades, ¿no? Porque no puede hacer un reconocimiento de una identidad jurídica sintética y escapa totalmente de la materia electoral, ¿no? Entonces, como bien señalas, la autoridad, como le continúa explicando, la autoridad es otra, ¿no? La de identidad que se encarga de ver los temas de identidad de las personas en México, pues está regulada en la Ley General de Población, y es una autoridad que se llama Registro Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación, como bien decías, ¿no? Entonces, son ellos los que llevan a cabo esta función de identificación de las personas. Entonces, dice, eso es con ellos, ¿no? Y es que este registro pues tiene muy importante encargo de llevar a cabo la acreditación y la identidad de las personas. ¿Y cómo lo hace? Pues se apoya, ¿no? De los registros civiles, porque en los registros civiles pues están las constancias de nacimiento de las personas, de función de las personas, de matrimonio, ¿no? Todas esas características de los estados de las personas las tiene estos registros, y el RENAPO se alimenta de ellos, ¿no? Así es como se constituye. Entonces, ¿quién tiene la atribución para ver los temas de identidad de las personas? Es esa autoridad. Entonces, cuando se incorpora una persona al Registro Nacional de Población, actualmente lo que tenemos es la clave única de registro de población, que es la CURP, y esa pues es la que te da como una serie de caracteres, letras, números, que te identifica que te individualiza para efecto de tu identidad frente al Estado, ¿no? Entonces, es esta autoridad. Entonces, si lo que querías era lograr una identidad para esta persona que tú identificas como un metahumano, no es la vía legal, no es la forma ante el INE, por todo lo que ya nos explicaste, Saraí, y si lo que pretendías era otorgar una personalidad jurídica, no es ante el INE, por todo lo que ya nos has explicado. Eh, y luego le explica, ¿no? Lo que pretende no es que se reconozca una identidad a un ser humano, ¿no? Con la finalidad de que esté en aptitud de ejercer derechos político-electorales, sino lo que tú quieres es que se le reconozca un ente virtual creado con inteligencia artificial, a fin de que se le reconozcan derechos que derivan de la aplicación o de su participación en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo, ¿no? Eso es lo que más bien buscaba el actor. Y luego le empieza a hablar el tribunal un poquito de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Para poner en contexto qué es el metahumano que él quiere, al que le quiere otorgar alguna identidad. Y le empieza a explicar que es un campo de la informática, ¿no? La inteligencia artificial lo define aquí como campo de la informática, que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, ¿no? Que es un concepto que ya hemos platicado anteriormente. Y pues también establece que es una de las tecnologías más disruptivas que existe a la fecha, y le explica un poquito su funcionamiento. Luego pasa y le dice ahora, el vocablo metahumano que tú mismo ocupas es una réplica digital de una persona, ¿no? Casi, casi como un avatar, tal vez, ¿no? Eso es lo que es un metahumano, y se asemeja a la apariencia de una persona. Pero le dice el tribunal, la sala regional le dice, es una presencia sin identidad, ¿no? A él le dice eso, es una presencia sin identidad ni forma, y su proceso de constitución no es el cuerpo natural, sino material, sino un metacuerpo, ¿no? De efectos de movimiento, que no tiene efectos de movimiento racional como el cuerpo común, ¿no? Entonces, está en otro plano, por casi casi le dice, ¿no? Y el mismo actor, o la misma persona que solicitó esto, él reconoció que son humanos virtuales, ¿no? Así lo define él.
y son réplicas de personas físicas, pero su ecosistema es totalmente virtual. Entonces, luego también el propio actor explica lo que es esta inteligencia artificial o este metahumano que quiere registrar y explica, pues es que mira, es una metahumana que va a dar asesoría legal en marcas y conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, pues el tribunal le dice, eso es independiente de lo que tú vienes a solicitarme aquí, conforme a lo que ya te he dicho, no es, pues escapa a la materia electoral y a las atribuciones del propio INE, y no, por eso no te asiste razón, porque el tema que tú quieres no se encuentra inmerso en el reconocimiento de un derecho político electoral, ¿no? Además, pues, si vemos como global, pues en realidad lo que pretendía era el reconocimiento de identidad. Esa te la da más bien, o ese reconocimiento se realiza en México a través del Registro Nacional de Población, que se alimenta de las constancias de los registros civiles. Entonces, aquí caben muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿vamos a empezar a registrar inteligencias artificiales en registros civiles? No sé, ¿no? Eso es muy interesante, es un planteamiento interesante. Luego, la segunda cosa, ¿no? Normalmente, cuando se expiden las credenciales del INE Saraí, es a personas que son mayores de 18 años para ejercer derechos político-electorales. Esa es su única función. Lo de la identidad, ya nos explicaste que es por añadidura y porque falta una regulación por ahí, pero 18 años, ¿no? Es la edad que se considera de madurez legal en México y por lo tanto te expiden una credencial electoral. Esta metahumana, pues quién sabe qué edad tenga, ¿verdad? Y si siquiera vamos a tomar en consideración el tiempo que tenga de haberse creado o generado, no lo sé, es que son muchas preguntas que se nos pueden venir a la mente a partir de este caso, está muy interesante. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que le explica Saray. ¿Por qué no nos das las conclusiones de la sala regional? Sí, justamente nada más, a un poquito a lo que acabas de mencionar. Sí, también a mí me surge la duda, ¿no? O sea, ¿por qué querer participar en los procesos democráticos? Esta Eh, persona, esta humana, o sea, también ahí digo, ¿por quién va a votar? ¿Quién ¿Qué va? de está eso, no? La verdad está bien, O digamos, a lo mejor dime. también data, no sabemos, ¿no? O sea, también ahí empiezan como que a surgir otras vertientes y surgir dudas, o sea, ¿cuál es el fin, ¿no? Eh, de fondo de esta persona que quiere el reconocimiento de este ente. Pero bueno, ya veremos más adelante cómo evoluciona y cómo impacta, ¿no? En la materia electoral. Pero bueno, al final, con base en todos estos argumentos que ya explicamos, pues la sala regional decide confirmar el acto controvertido, es decir, la negativa del Registro Federal de Electores de otorgar el registro a lo que se denomina identidad jurídica sintética, ¿no? Y por tanto, pues también se le niega la expedición de la credencial de elector a favor de esta metahumano que se llama Turing, ¿no? Entonces, Ujú. pues estas son las conclusiones a las que llega la sala con base en todo esto que ya platicamos. Sí, eso pues, es lo que le concluye, la verdad es que lo hace a partir de estos temas que ya hemos comentado. Se nos hizo muy interesante la sentencia porque además es de las primeras en México que están abordando este tema. Se está buscando, son los primeros intentos de buscar un reconocimiento de derechos aquí a una IA o también hay dos casos a partir de cosas o de materializaciones que se han hecho a través de inteligencias artificiales. Entonces es relevante el caso por eso, ¿no? Y fíjate que este caso se resolvió, pero hay un voto razonado de uno de los magistrados que me parece interesante porque lanza dos cuestiones que me parecen sumamente interesantes y que tienen que ver con lo que hemos comentado, ¿no? Un voto razonado quiere decir que, por ejemplo, cuando un tribunal, a lo mejor conformado por tres magistrados o en algunos casos hasta cinco, creo hay, está de acuerdo con lo que se resolvió, ¿no? Él dice, estoy de acuerdo en que se niegue la pretensión del actor y que no haya una credencial del lector para esta meta humana, pero lo que hace él es formular algunos argumentos adicionales que le parece que debieron comprenderse
en la sentencia, ¿no? Y uno de ellos, él dice, creo que este asunto debía analizarse desde diversas ópticas y disciplinas, ¿no? Y lo cual me parece muy, lo que él dice es muy adecuado, ¿no? Finalmente el tribunal resolvió el planteamiento como debía de ser, acorde a lo que hace el INE, a lo que pretendía y quién sí debe, ¿no? Pero él dice, me habría gustado verlo más multidisciplinario, más global, atendiendo a cuestiones jurídicas, filosóficas, políticas, éticas y por supuesto tecnológicas, ¿no? Dice este magistrado. Porque lo que está en juego, dice él, es la posibilidad de que una inteligencia creada por un ser humano esté en aptitud de ejercer derechos político-electorales, ¿no? Con todo lo que eso significa, Saraí, ¿no? Entonces, eso está bien interesante. Sí. Se va a seguir buscando. ¿Cómo se vaya a lograr si es que se logra? No lo sé, o sea, es anticiparnos mucho, tal vez, pero esta idea que propone el magistrado me parece muy correcta, a la vez que la debemos de ver con mucha precaución, ¿no? Por todo lo que puede significar otorgar derechos político-electorales a una inteligencia artificial. Imagínate eso, ¿no? Imagínate. Y y lanza una pregunta que me parece también muy pertinente y muy interesante porque él dice, una de las preguntas que antecede a toda problemática en torno a entes sintéticos, dice él, ¿realmente es necesario dotarlos de personalidad jurídica para dar respuesta a los supuestos vacíos legales generados por su intervención en la vida cotidiana? O sea, y dice, yo creo que esta pregunta era una de las que debíamos contestar y antecede a todo, ¿no? Entonces, también me parece una cosa muy importante, pero también es enorme, ¿no? También sí es necesario dotar de personalidad a una inteligencia artificial. Esos son los temas que se van a venir para muchos planteamientos, porque pues como hemos comentado, la inteligencia artificial está tocando todas las puertas. Entonces, nos va a dar para mucho, ¿no? Pero bueno, esos comentarios los traemos a manera de epílogo para este episodio. Les agradecemos muchísimo su atención. No sé si quieras agregar algo más, Araí. No, pues nada, es un gusto para mí estar aquí contigo, con ustedes. Pues gracias Sí, por escucharnos. muy bien, pues entonces nos vemos dentro de 15 días con otra sentencia más que encontremos por ahí interesante que les pueda gustar también. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Les agradecemos mucho que nos acompañen y en cualquier momento que tengan alguna oportunidad, compártanos, en los like, coméntenos si es que tienen algún comentario que hacernos. Con mucho gusto estamos por ahí para atenderlos. Y no se pierdan la oferta académica del Colegio Comprender, síganos a través de las redes sociales del Colegio Comprender y escuchen el podcast hermano de Culiche Chilango, Derecho nos une, y pues nos vemos en 15 días. Araí, muchas gracias y muchas gracias a todos por allá. Esperemos vernos físicamente y no virtualmente muy pronto. Mientras eso sucede, gracias por todo. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Bere. Bye, que estén muy bien.